Dios es comúnmente concebido en muchas tradiciones religiosas y espirituales como la mente suprema, un principio divino primordial, que no solo originó la creación del universo, sino que también continúa sosteniéndolo, manteniéndolo en equilibrio y armonía. En varias doctrinas, Él trasciende las limitaciones temporales y espaciales y se le describe como alguien que está más allá de cualquier restricción física o material. Para muchas culturas, esta perspectiva de Dios como trascendente e inmutable es fundamental, y Él se ve a sí mismo como la fuente de todas las leyes y fenómenos naturales. En muchos puntos de vista, como el cristianismo y el hinduismo, Dios está más allá de la comprensión humana y la creación es vista como una manifestación continua de su voluntad, sin fin ni principio. La idea de que Dios es la inteligencia suprema que sostiene la vida y toda la creación es común en varias tradiciones espirituales, como el monoteísmo de Abraham, y se manifiesta a través de un ciclo de renovación incesante de la vida y la conciencia. La comprensión humana, por profunda que sea, nunca podrá alcanzar plenamente su infinitud y perfección. En este contexto, Él puede ser visto como el origen no solo de la creación física, sino también del propósito espiritual de todo ser, moldeando el universo en patrones que reflejan su infinita sabiduría. La forma en que Dios experimenta el tiempo es radicalmente diferente de la percepción humana. Para los humanos, el tiempo sigue una línea continua, con pasado, presente y futuro, pero para Dios, como entidad trascendental y eterna, el tiempo tal como lo conocemos no es aplicable. El concepto de tiempo humano es efímero y limitado, pero para Dios, el tiempo es inmutable y no se expande ni se contrae de manera que afecte su esencia. Esta comprensión se observa en varias tradiciones espirituales. En el cristianismo, por ejemplo, se ve a Dios como eterno e inmutable, sin principio ni fin, y cualquier evento o creación en el universo ocurre dentro de su plan eterno. En las filosofías orientales como el hinduismo, el tiempo se entiende de manera cíclica, siendo los periodos de creación y destrucción del universo parte de un ciclo continuo de renovación. Sin embargo, en todos estos sistemas de creencias, la visión de Dios del tiempo trasciende nuestra comprensión limitada, siendo, para Él, algo que solo puede entenderse plenamente cuando nos liberamos de la experiencia temporal. De hecho, para el Creador, lo que para nosotros es una vasta sucesión de eras y eventos cósmicos solo puede ser un momento único y eterno. Esto implica que, en su visión, el tiempo y el espacio no son más que un reflejo de su infinitud, siendo transiciones naturales y continuas dentro de su existencia. El concepto de ciclos cósmicos, o manvantaras, donde se alternan la creación y disolución del universo, refleja la dinámica constante de la voluntad divina. A través de estos ciclos, la creación no es un evento aislado, sino un proceso continuo y cíclico de expansión y contracción, que refleja una transformación constante de las energías del cosmos. En este ciclo las conciencias espirituales comienzan de manera pura e inconsciente, pero con el tiempo y a través de sucesivas encarnaciones, se desarrollan y aprenden, pasando por experiencias que las transforman. Este proceso de evolución se considera esencial no solo para la humanidad, sino para todas las formas de vida y conciencia en el universo. A lo largo de varias encarnaciones y experiencias, las almas avanzan en su viaje de autoconocimiento y perfección, hasta alcanzar etapas superiores de sabiduría y comprensión. Esta evolución espiritual está bien ilustrada en el concepto de reencarnación en varias tradiciones religiosas como el espiritismo y el hinduismo, donde se considera que las almas tienen múltiples oportunidades de aprendizaje y crecimiento hasta alcanzar la purificación total. Este proceso es dinámico y continuo, siendo las conciencias constantemente desafiadas a superar sus limitaciones y buscar la unión con lo divino, pasando por fases de autodescubrimiento y superación de las imperfecciones humanas. El camino espiritual de las almas no es solitario, la acompañan seres espirituales superiores, como ángeles y arcángeles, que guían y ayudan a las almas en su búsqueda de crecimiento y evolución. La idea de una jerarquía espiritual es fundamental para comprender el proceso de ascensión de la conciencia. En muchas tradiciones religiosas, como el cristianismo, los ángeles son mensajeros de Dios, enviados para proteger y guiar a la humanidad. Además, los seres superiores, como los arcángeles, tienen mayores responsabilidades, guiando los destinos de las civilizaciones y dando forma al curso de la historia humana. La famosa escalera de Jacob, que describe la visión de Jacob de los ángeles ascendiendo y descendiendo entre el cielo y la tierra, simboliza esta comunicación constante entre los seres humanos y lo divino. Los ángeles y los seres espirituales superiores sirven como intermediarios entre Dios y los seres humanos, impartiendo su sabiduría y guía.
Este papel de guía espiritual es vital en el proceso de evolución de las almas, ya que permite que la conciencia se acerque cada vez más a su origen divino. Estas entidades espirituales no solo transmiten la voluntad de Dios, sino que también desempeñan el papel de maestros, guiando a las almas a través de las diferentes etapas de su viaje evolutivo, ayudándolas a comprender los misterios del cosmos y alcanzar su propia iluminación. En varias tradiciones espirituales, la verdadera naturaleza del universo se considera espiritual, siendo el mundo material solo una manifestación transitoria y limitada de la realidad superior. Según estas tradiciones, a medida que la conciencia espiritual se eleva, comienza a darse cuenta de que el mundo físico es solo una capa superficial de la realidad y que el verdadero ser se encuentra más allá de lo tangible. Para lograr una verdadera comprensión del universo, las almas deben trascender las limitaciones físicas y materiales y conectarse con las dimensiones espirituales superiores. El objetivo de esta trascendencia es una mayor unión con lo divino y una comprensión más profunda de las leyes universales que rigen la vida. Esta visión espiritual es común tanto en el cristianismo, donde se busca la unión con Dios, como en el hinduismo, donde se busca la realización del Atman, el verdadero yo, y su unión con Brahman, la conciencia universal. En el budismo, la iluminación espiritual se logra mediante la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad y la superación de las ilusiones de la materia. Esta profunda comprensión espiritual refleja la idea de que la verdadera esencia del ser humano es divina, y la evolución espiritual es el viaje para reconocer y regresar a esta naturaleza divina original. El propósito divino no se limita solo a la creación del mundo físico, sino también a la evolución de las conciencias espirituales hacia la perfección y la sabiduría suprema. Dios, como inteligencia suprema, tiene un plan eterno para las almas, plan que apunta al crecimiento espiritual de cada conciencia, permitiéndole alcanzar el estado de pureza y comprensión que refleja la naturaleza divina. Este proceso no es algo impuesto externamente, sino un viaje personal de cada alma, que está llamada a despertar a lo divino y evolucionar espiritualmente. Cada alma tiene su propio camino y, a lo largo de su evolución, se aleja de las limitaciones materiales, acercándose a su verdadera esencia espiritual. Este propósito de evolución espiritual es una constante en las principales religiones del mundo, desde el cristianismo, donde el objetivo es la salvación y el acercamiento con Dios, hasta el hinduismo, donde moksha es la liberación del alma del ciclo de nacimiento y muerte. En el espiritismo las almas progresan a través de varias encarnaciones, acumulando experiencias y superando sus imperfecciones hasta alcanzar la perfección espiritual. Este proceso continuo de purificación espiritual es el medio por el cual las almas logran la unión con Dios y el cosmos, regresando a la fuente divina de donde todo emana. A pesar de todos los intentos humanos de comprender la naturaleza de Dios, Él sigue siendo un misterio insondable. La visión humana de Dios está limitada por las restricciones de nuestros sentidos e intelecto, y la comprensión plena de su esencia está más allá de nuestra capacidad. Sin embargo, las tradiciones espirituales sugieren que a medida que las almas evolucionan y se acercan a su verdadera naturaleza, pueden vislumbrar esta realidad divina. Este proceso de acercamiento a Dios es lo que caracteriza el camino espiritual, una búsqueda incesante de la verdad y la iluminación. Dios, aunque insondable, se describe como accesible a través de una experiencia espiritual profunda y una conexión directa con su esencia divina. Las diversas tradiciones religiosas enfatizan que la comprensión plena de Dios solo se logra cuando el alma va más allá de los límites de la materia y se conecta con lo divino a través de la experiencia espiritual. El cristianismo enseña que, al buscar una vida de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, los creyentes se acercan más a Dios. En el hinduismo, la práctica de la meditación y la búsqueda de la iluminación ayudan al individuo a lograr una comprensión más profunda de la realidad espiritual. Estas búsquedas espirituales siguen siendo parte de la experiencia humana, donde, incluso sin una comprensión completa, la búsqueda de la unión con Dios como mente suprema. A menudo se concibe a Dios como una mente suprema, una fuente eterna e inmutable de creación e inteligencia que da origen al universo. En varias tradiciones espirituales y religiosas, Dios es visto como trascendente, es decir, que está más allá de las limitaciones físicas, temporales y materiales. Él no está sujeto a las mismas leyes que gobiernan el mundo material, y su esencia es de naturaleza espiritual y eterna. El concepto de Dios como creador y sustentador de todas las cosas implica que todo en el universo, incluida la vida humana y las fuerzas naturales, es una manifestación de su voluntad e inteligencia. Esto se expresa en varias religiones, como el cristianismo y el hinduismo, donde se le entiende como el origen de todo lo que existe, y su sabiduría impregna todos los aspectos de la creación.
La creación, por tanto, no es un acto aislado, sino una expresión continua de la mente divina, con un propósito y un orden subyacentes. Dios, en su totalidad, es inconcebible para la mente humana, pero su presencia e influencia se pueden experimentar a través de la conexión espiritual y la búsqueda de comprender la creación. A menudo se describe a Dios como alguien que está más allá de la concepción humana del tiempo. Para los seres humanos, el tiempo es una secuencia lineal de acontecimientos, con pasado, presente y futuro. Sin embargo, para Dios el tiempo no es algo que él experimente de manera secuencial o lineal. La idea de que Dios está fuera del tiempo se expresa en el entendimiento de que él ve toda la creación, pasada y futura, en un momento único y eterno. Esto sugiere que, para Dios, no hay distinción entre diferentes tiempos, todo ocurre simultáneamente en su visión. En las tradiciones religiosas, a menudo se ve a Dios como eterno, sin principio ni fin. En contraste con la experiencia humana de envejecimiento y cambio, la eternidad divina es estática, inmutable e ilimitada. Esta perspectiva sugiere que, para Dios, el concepto de tiempo es irrelevante, ya que él existe fuera de sus limitaciones y cualquier evento o proceso en el universo ocurre dentro de su plan eterno. Esto lleva a la idea de que las nociones humanas de nacimiento, muerte y cambio son meros reflejos de una realidad más profunda y constante, que es el reino divino. A menudo se considera que el universo es parte de un ciclo cósmico, donde la creación y disolución del cosmos ocurren continuamente. Este ciclo puede entenderse como una expresión del plan divino, en el que el tiempo y el espacio sirven como plantillas temporales para la evolución de las almas y la conciencia. La evolución de las almas es vista como un viaje espiritual, donde las conciencias comienzan siendo puras e ignorantes y, con el tiempo, se desarrollan, aprenden y maduran. Esto refleja la idea de que las almas tienen un propósito eterno de superación y cada experiencia que tienen en el universo contribuye a su evolución. Este proceso de crecimiento espiritual es continuo y las almas ascienden progresivamente, alcanzando niveles más elevados de sabiduría y comprensión. Este ciclo cósmico no es lineal, sino cíclico, con periodos de creación seguidos de periodos de disolución, donde la materia se desintegra y se reintegra, permitiendo nuevas formas de evolución. Este proceso es visto como una manifestación de justicia y sabiduría divina, donde cada alma es guiada según su desarrollo espiritual. En el proceso de evolución espiritual, las almas no están solas, son guiados por seres espirituales superiores, como ángeles, arcángeles y otros seres celestiales. Estos guías espirituales ayudan a las almas a comprender los misterios de la vida y guiarse en su viaje de autoconocimiento y desarrollo espiritual. La jerarquía espiritual es una estructura que refleja el progreso continuo de la conciencia, con almas más evolucionadas guiando a las más jóvenes. Estos guías actúan como intermediarios entre lo humano y lo divino, transmitiendo la voluntad y las enseñanzas de Dios a las almas encarnadas. También protegen, asesoran y ayudan a configurar el destino de las civilizaciones y de la humanidad en su conjunto. Las tradiciones religiosas y espirituales a menudo describen a los ángeles como mensajeros que descienden del cielo para comunicarse con los seres humanos, mientras que los arcángeles desempeñan funciones de liderazgo, guiando los destinos de las personas y del cosmos. Esta comunicación continua entre las almas divinas y encarnadas es esencial para el proceso evolutivo, permitiendo a las almas acercarse a su verdadero propósito y volverse más conscientes de su relación con Dios. Aunque el universo parece ser material y físico, muchas tradiciones espirituales creen que su verdadera naturaleza es esencialmente espiritual. El mundo material, según estos puntos de vista, es solo una manifestación transitoria de una realidad más profunda y permanente. A medida que las almas evolucionan espiritualmente, comienzan a darse cuenta de que el universo no es solo un conjunto de formas inmateriales, sino una expresión de leyes divinas. Para lograr una verdadera comprensión del cosmos, las almas deben trascender la percepción física y material y conectarse con dimensiones espirituales superiores. Se trata de un viaje de autodescubrimiento, donde el alma se libera de las limitaciones físicas y se conecta con su esencia divina. Al hacerlo, el alma se acerca a Dios y a comprender los misterios del universo. La trascendencia espiritual es un objetivo fundamental, ya sea en el cristianismo, donde se busca la salvación y la unión con Dios, o en el hinduismo, donde el alma busca su unión con Brahman, la conciencia universal. En varias tradiciones espirituales, la evolución del alma implica superar la ilusión de separación, lo que lleva a un profundo reconocimiento de que toda la creación está interconectada y es una manifestación de lo divino.
El propósito divino de Dios es más que la creación del universo físico, implica el continuo crecimiento espiritual de las almas. Cada alma tiene un viaje único de evolución, en el que está llamada a despertar a su verdadera naturaleza divina y unirse con el Creador. Este proceso de evolución espiritual es visto como un camino de aprendizaje y crecimiento, donde las almas enfrentan desafíos y obstáculos que las ayudan a alcanzar la perfección. El objetivo final de este viaje espiritual es la unión con Dios, donde el alma alcanza un estado de pureza y sabiduría divina. Comprender este propósito es esencial para las tradiciones religiosas, como el cristianismo, donde se considera que la salvación se acerca a Dios, o el hinduismo, donde moksha es la liberación del alma. El progreso espiritual es continuo y cada alma tiene la oportunidad de elevar su comprensión de Dios y el universo. Este proceso no se limita al plano físico, sino que se extiende a otras dimensiones espirituales, donde las almas experimentan su verdadera esencia y logran su propósito divino. A pesar de todos los intentos humanos de comprender a Dios, Él sigue siendo un misterio profundo e insondable. La mente humana, con sus limitaciones físicas e intelectuales, no puede comprender plenamente la esencia divina. Sin embargo, muchas tradiciones espirituales creen que, aunque Dios es un misterio, se puede experimentarlo directamente a través de la práctica espiritual y la conexión con lo divino. La búsqueda para comprender a Dios es un viaje espiritual continuo, donde las almas se acercan a Él a medida que crecen en sabiduría y conciencia. Aunque comprender plenamente a Dios está más allá de la capacidad humana, las tradiciones espirituales enseñan que la experiencia directa de lo divino es posible y esencial para la evolución espiritual. Esta profunda comprensión espiritual es la meta del viaje humano, ya que la búsqueda de la verdad y la iluminación es el medio por el cual las almas pueden conectarse con Dios y experimentar su presencia divina. Si te gustó este video y el mensaje sobre el propósito divino y el viaje espiritual, no olvides suscribirte a nuestro canal. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y recibir más contenido como este. Juntos exploraremos el misterio divino y aprenderemos más sobre nuestro destino espiritual. Tu participación es muy importante para nosotros.